Resulta que como la familia es un ser vivo, como la familia es un ser que nos puede llevar como a posibilitar el contacto, nos da las herramientas para empezar a adaptarnos en el mundo. Entonces, si lo vemos desde aquí, es fundamental es qué principios se empiezan a dar para que esa persona interactúe. Y eso tiene que ver con el rol del adulto. Entonces voy a poner un ejemplo con las costumbres, valores y mitos. El mito es la creencia, es la manera como yo entiendo el mundo, o sea, yo lo veo así, ¿cierto? Es la creencia. El valor tiene que ver con lo que uno ha aprendido y tiene que ver con la identidad, con lo que yo... Y las costumbres son actos que yo hago. Entonces voy a poner un ejemplo, digamos, en las relaciones de pareja. Es costumbre que, por ejemplo, digamos, yo estoy acostumbrado a comer a las 8 de la noche, ¿cierto? Entonces, si yo me organizo que llaman, entonces con una persona, no, pues como a las 8. Pero una costumbre la cambio fácil, pero una creencia no. O sea, la manera como yo veo el mundo es muy difícil de cambiar. Por eso es que muchas veces pasan que una de las primeras crisis es, yo pensé que él o ella iba a cambiar. Y uno se da cuenta que no, porque eso está muy arraigado. Yo no estoy diciendo que eso no se cambie, pero está tan arraigado que eso es muy difícil y a veces hay muchos choques y muchas dificultades. Entonces, cuando yo digo esto, ¿qué es lo que tenemos que instaurar en los jóvenes? Ahí viene la pregunta, ¿para qué el estudio? ¿Cierto? ¿Para qué una persona necesita estudiar? ¿Para qué una persona necesita ir al colegio? Entonces uno dice, bueno, estamos en el colegio y uno tiene que estar convencido de lo que hace. Entonces la educación, primero, una de las cosas es que el ser humano acumula información y entonces yo le entrego las herramientas para que ellos continúen este proceso de transformación, ¿cierto? Yo le doy las herramientas para que él o ella, el niño o niña, sea capaz de adaptarse a determinado contexto y sea capaz de vivir ahí, ¿cierto? Principio que uno dice, educación. Hay otro principio que dice, yo le doy lo que nunca tuve. ¿Han escuchado eso? Entonces, cuando uno habla del principio de yo le doy lo que nunca tuve, entonces, ¿cuál es la necesidad? Darle cosas, ¿cierto? Entonces, usted actúa de acuerdo a la creencia. Entonces, solamente en conseguir. O la otra, por ejemplo, digamos, la creencia. No, solamente es para pasar bueno. Tenemos una sola vida. Y como tenemos una sola vida, hay que vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa a un adolescente? Deja de estudiar. Entonces, si usted ve, pensándolo como ser biológico, y si eso es el fundamento, entonces, bueno, va solamente, eso pasa muchas veces entre octavo y noveno, cuando empiezan a tener fiestas de 15, pasa. No estoy diciendo que aquí o que haya, sino que en algún momento yo identifiqué esas cosas. Entonces era un grupo que le iba muy bien académicamente, no tenía problemas, tan, y en un momento determinado este grupo empezó a bajar. Y empezamos a mirar qué está pasando. Pero eso tan así, tan masivo. Cuando dentro de todo lo que estábamos viendo era que llegaban el lunes, ay, mira lo que hicimos, no sé qué, el lunes, martes. O sea, todo estaba en función de las fiestas de 15. ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde voy a ir? Tal cosa, ¿dónde? No sé qué. Entonces, el viernes es pensando en eso. El sábado, todo el día, es pensando en arreglarse y en irse. Digamos que se trasnocharon. Hay cosas que uno entiende y dice que si son menores de edad, tienen 14 años y ponen una botella de aguardiente, principio, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito? Entonces ya después al otro día amanece en Guayabao, llega bien cansado, ¿quién va a estudiar? ¿Cierto? Entonces, si uno actúa desde el principio, no estoy diciendo que las cosas en sí sean malas. Lo que estoy diciendo en sí es que tomas es cuál es el principio que yo manejo en la casa. Y hay que ser coherente con ese principio. Entonces, a veces les exigimos una cosa y hacen otra. Lo que uno siembra, cosecha. Si usted siembra una pepa de mangos, le salen mangos. Usted puede que rece mucho, yo no sé, haya muchas cosas, y a ese palo de mango le pide aguacates, no creo que salgan aguacates, ¿cierto? Entonces, si eso es lo que usted va a arraigar, si eso hace parte de, ahí le pusimos la palabra mito, pero es su creencia, es su fundamento, actuar de acuerdo a eso. Entonces, por eso es que lo decía, ¿y eso dónde se da? En la casa, ¿cierto? Entonces pueden haber muchas adversidades, pero lo importante es arraigarlo. Entonces, eso amarra toda la acción.
No es decir, es simplemente como que para que él se sienta bien, no, es eso. Y le enseño que la vida no es fácil, le enseño que a veces hay cierto tipo de frustración y uno tiene que tener claridad, unos hábitos, porque yo lo que estoy es preparándome para la vida. Distinto a yo le doy lo que nunca tuve, que eso también es un principio. Y otra cosa es, yo lo que estoy diciendo aquí es porque yo estoy en el sector educativo y estoy convencido de lo que estoy diciendo. Y hace parte de lo que yo soy. Entonces, por eso es que lo presento de esta manera. Y es muy respetable la persona que lo mire de otra forma. Y además de eso hay que entender otra cosa de lo biológico. El cerebro humano se demora entre 25 y 30 años en terminar de madurar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque empieza a tener un proceso de maduración que es lento y va desarrollando ciertas habilidades. Por ejemplo, y es una cosa pues que planteaba un neuropsicólogo, pues un mexicano, y él decía que, por ejemplo, a veces actuamos de un principio distinto. Entonces, ¿el principio cuál es, por ejemplo? En este caso, resulta que hay ciertas áreas que tienen que ver con la inhibición, no se han desarrollado todavía en los adolescentes. Y por eso, usted ve que sale corriendo y uno dice, se va a estrellar. Uno dice, Dios mío, y por eso es que a veces son más impulsivos. Y a medida que se va creciendo, que llaman sentar cabeza muchas veces, ya no hay tanta impulsividad. ¿Por qué? Porque ya hay una cosa donde uno empieza a medir ciertos riesgos y ciertas cosas que hacen parte también de la vida. Entonces, hay algo para tener en cuenta. Entonces, en el caso de estas decisiones, supongamos un adolescente con una moto, ¿cierto? Entonces, el adolescente con moto puede que tiende a ser más impulsivo. ¿Qué hacen algunos países? Entendiendo que el desarrollo cerebral todavía no ha terminado de madurar con respecto a la inhibición. Licencias de conducción a los 21 años. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras ahí se previenen los accidentes de tránsito en adolescentes. Porque es que usted ve los accidentes de tránsito y muchas veces está relacionado, hasta tiene cierto grado con la edad. No siempre, pero sí hay algo que tiene que ver con la edad y tiene que ver con esas conductas. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, proponía este señor? Decía, a veces en países de América Latina, ¿qué es lo que a veces prima? ¿Cuál es el principio dentro de lo que es por ejemplo, la licencia de conducción para motos? El dinero. Es algo comercial, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo que hay que pensar. ¿Qué necesitan nuestros muchachos? Y hay que enseñarles a decidir. Eso no es tan fácil. Elección consciente, racional, orientada a conseguir un objetivo que se realiza entre diversas posibilidades de actuación alternativas. Expresión de la libertad. Entonces, la cosa es, ¿qué es eso? Yo tengo que aprender a decidir, ¿cierto? Tengo varias opciones, pues tengo que aprender a decidir. Y no todo es bueno. ¿Que porque la cultura lo diga de una manera? Pues sí, o sea, ya cada quien decide, ¿cierto? Pero ¿es interés de quién? Y yo como padre, madre de familia, como docente, como adulto referente, ¿qué es lo que necesito yo entregarle a los muchachos? ¿Y qué herramientas, qué principios deben de tener para que ellos decidan? Porque es que lo que hay que pensar en ellos cuando tengan ahí 30 años más. Ahí es donde todo lo que usted está haciendo se va viendo. Lo que usted siembra, cosecha, ¿cierto?